entre ellos evapotranspiración, requerimientos hídricos, calidad del agua, desertificación, isla de calor urbana e incendios forestales. Y actualmente es la encargada del despacho de la Subdirección Académica del ITCA. Bienvenida, doctora. Me parece que su micrófono se apagó. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok, va. Sí, adelante. Ok, les voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si la ven, por favor. ¿Ahí ya la ven? Sí, perfecto. Sí. Bien. Bueno, muchas gracias. Espero no aburrirlos mucho con esta plática. Según yo es interesante. Y bueno, pues también de pronto los voy a hacer participar, solo para que no se duerman, para saber que todavía están conectados o que están ahí. Y bueno, al final espero pues sea de interés y podamos tener una retroalimentación. Bueno, les voy a platicar un poquito algo de lo que yo trabajo con las imágenes de satélite, y una de estas funciones que tenemos es evaluar la calidad del agua. Entonces vamos a iniciar un poquito recordando un poquito de historia, que bueno, seguramente ustedes están más frescos que yo, en función de que en las clases de historia y de antropología siempre nos han enseñado que muchas de las civilizaciones, de las grandes civilizaciones en su mayoría, surgieron al lado de ríos, ¿no? Entonces, de pronto, pues no es casualidad, más bien es por una necesidad, siendo pues el agua el elemento fundamental del desarrollo. Entonces, si ustedes recuerdan en sus clases de historia y de antropología, a ver si me ayuden a recordar cuáles serían algunas de las culturas que se desarrollaron al lado de los ríos. ¿No? ¿Alguien? La civilización egipcia. Los egipcios, ajá. ¿Alguien más que se acuerde? ¿No? Bueno, entre ellos, por ejemplo, Mesopotamia o China, ¿no? Que surgieron al lado de ríos, pero no solamente por el comercio o la agricultura, ¿no? Sino porque pues es el recurso básico solo para sobrevivir, ¿no? Entonces, siempre ha existido desde el inicio una necesidad de intentar dominar o gestionar el agua, de tal forma que llegó a ser tan importante que quien tenía el dominio del agua o la administración, pues tenía un gran poder. Y este gran poder, pues bueno, de pronto lo vimos en grandes obras, ¿no? Por ejemplo, la construcción de presas o los acueductos o la forma de intentar potabilizar el agua. ¿Ubican esta imagen? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Es en Querétaro, ¿no? Es en Querétaro, justo, son los arcos de Querétaro. Estos arcos, pues bueno, es una obra, pues bueno, que nos vinieron a ayudar a construir los españoles, pero es una forma de cómo intentamos siempre tener como el dominio del agua. Por ejemplo, el acueducto era una forma de hacer conducir el agua en lugares donde de pronto la pendiente no daba para poder conducir el agua, y entonces, pues bueno, elevaban esas construcciones y hacían los acueductos. Otra forma de intentar dominar o contar siempre con agua, pues lo que hasta hoy día hacemos, ¿no? La potabilización, es decir, quitarle algunos patógenos, hacerla potable. Una forma, pues en casa lo han hecho, ¿no? O lo hemos hecho, hirviendo el agua. Algunos otros en algún tiempo, pues se ponía al sol, se filtraba por la arena, o bien le colocaban trozos de cobre o de plata. Estos trocitos lo que hacían era como una forma de potabilizar, hacer soluble el agua.
Entonces, pues bueno, a lo largo de la historia han existido muchos métodos y estos métodos, bueno, el objetivo es poder contar con un agua de calidad, ¿no? Entonces, tradicionalmente, digamos, lo podemos hacer en laboratorio. ¿Por qué? Porque el objetivo es, a ver, déjenme tantito, por favor. No sé si me escuchan bien. Voy a quitar mi cámara tantito. Sí, Ustedes me dicen. maestra. Es que está fallándonos el internet. Pero bueno, voy a continuar. Entonces les comentaba que, bueno, el objetivo siempre ha sido intentar tener un agua de calidad, ¿no? Entonces, el primer método fue eliminar, por ejemplo, algunos patógenos. Y después, bueno, pasamos a la parte de legislación. Y esta tenía que ver como hacer normas o leyes con el objetivo de asegurar el acceso a un agua de calidad, haciéndolo que fuera un derecho, no solamente tener agua, ¿no? Sino agua de calidad. Entonces, bueno, pues todos hemos visto, ¿no? Cómo ha crecido, por ejemplo, las ciudades, los pueblos, los países, cómo se han desarrollado. Entonces, conforme se ha intensificado estas actividades, ya sean las agrícolas, las industriales o las urbanas, también se ha incrementado la cantidad de contaminantes. Ustedes me dirán si en alguna parte ustedes ubican del río Lerma alguna de estas imágenes. No sé, por allá en Atlacomulco, si de pronto les quede cerca visitar el río Lerma o al lado, ¿no? Que pase. ¿No? ¿Alguien? Sí, maestra, hay chicos que viven ahí en San Lorenzo, Tlacotepec, y les queda en corto. Ok, Luego ahí al ladito. bien. Entonces, esta imagen, por ejemplo, que yo les pongo aquí, es una imagen, no sé si ubiquen, hay un municipio que se llama Almoloya del Río, cerca de Lerma, San Mateo Atenco, más o menos. Y entonces es una zona, es un municipio que se dedica, por ejemplo, a la confección de la mezclilla. Entonces, uno puede ver al lado del río Lerma, bueno, uno de los canales, bueno, finalmente el río Lerma ya no es un río, ya es un canal. Es un canal porque de pronto se ha transformado el agua que lleva, ya no tiene condiciones, por ejemplo, para la vida acuática. Entonces ya nada más es de conducción. Y podemos ver en este, pues, un montón de basura, podemos ver descargas que de pronto son todas, muchas son ilegales o no tienen un tratamiento, o este color azul es característico de los lugares o los talleres, muchos son familiares, donde se dedican a la confección de mezclilla. Entonces, en muchos lugares podemos ver estas descargas, ¿no? Este azul es propio de la mezclilla, ¿no? Entonces, finalmente, digamos, en una imagen de satélite, que es un poquito de lo que les quiero como hablar en esta ocasión, es cómo podemos identificar esos cambios. Por ejemplo, del color azul que les comento, este color azul en una descarga podríamos identificarlo a simple vista. Pero imaginen ustedes que estas descargas que están aquí con estos tubos, con esas tuberías, fueran, no sé, que pareciera el agua clara, no gris, y no podríamos identificar si llevan o no contaminantes. A simple vista, digamos que el alcance de nuestros ojos no nos permite identificar ciertas características o contaminantes. El azul, que este es el de la mezclilla, pues fácilmente lo podremos identificar, igual que, por ejemplo, sólidos suspendidos, ¿no? Toda esta basura la podríamos identificar, pero si tuvieran metales pesados no podríamos identificarlos. Entonces, con una imagen de satélite podemos identificar algunos cambios sin estar presentes ahí. En esta imagen que les muestro aquí, este es de 1985. Acá, les voy a hacer un zoom. Aquí está la ciudad de Toluca. Para los que ubican, es en la ciudad de Toluca. Esta carretera, no sé si alcance a verse.
es la carretera que va hacia Tlacomulco. Y esta otra vía, no sé si alcancen a ver la manita del puntero, no sé si se vea, maestro Ismael, no sé. Ya les intento señalar. ¿Sí se ven? Sí se ve. ¿Sí? Ajá. Y entonces esta carretera que les intento señalar es la que va hacia México, la que atraviesa, por ejemplo, Lerma, San Mateo, La Marquesa. Entonces, si ustedes ven en esta imagen de 1980 y algo, podemos ver cuerpos de agua. Varios cuerpos de agua. Estos cuerpos de agua se ven como en azul o en oscuro. Y en la parte em, podemos observar, por ejemplo, las zonas montañosas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, al centro estamos viendo las ciudades, pero si yo les muestro esta otra imagen del 2020, podemos ver, me voy a hacer un zoom, cómo la ciudad o lo que es la zona metropolitana del Valle de Toluca, pues se ha extendido. De pronto de ser aquí un centro, un circulito bien céntrico y donde se podían identificar solamente dos vías, una era la carretera Toluca-Tlacomulco y la otra era la carretera México-Toluca. Pues bueno, alrededor ya se llenó, ¿no? Todo esto ya es una zona urbana o semiurbana y ya tiene una modificación muy importante. Entonces, para poder, imaginen, identificar desde casa qué es lo que hacemos con el agua o todo lo que hacemos con el agua, pues siempre necesitamos tubería que nos lleve el agua a casa, pero también cómo desalojarla. Todos los desechos, desde el sanitario, lavar nuestra ropa, todas las actividades hasta lavar el carro, pues necesitan una conducción, es decir, hacia dónde enviamos estos desechos. Entonces, imaginen ustedes que con una imagen podemos identificar estos cambios, simplemente cómo ha crecido la zona de Toluca y cómo se ha convertido en todo un valle. Esta dinámica que estamos observando en estas dos imágenes nos hablan de cómo podemos identificar esas características sin estar presentes ahí. Esto, bueno, pues es muy visible, ¿no? Podemos ver rápidamente los cambios, pero hay cambios o condiciones que no son fácilmente identificables como en una fotografía, como en este caso, ¿no? Entonces, bueno, en este caso fácilmente podemos identificar como las diferencias. Hasta los cuerpos de agua. Este cuerpo de agua se ha hecho más, este era en el 85 y este es en el 2020. Entonces podemos ver cómo ha cambiado su tamaño. Estas características entonces nos hablan que muchas propiedades de la superficie podemos identificarlas con ciertas condiciones. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la calidad del agua. Para no hacerles tan grande la reseña, más o menos en el 70, obviamente ustedes tal vez ni sus papás habían nacido, se intentó establecer un sistema para poder identificar la calidad del agua. ¿Qué es lo que se identificaba? Se trató de hacer una escala estándar a partir de la medición de parámetros físicos para poder determinar el grado de contaminación del agua. Entonces, para ello, pues bueno, dijeron, bueno, ¿qué necesitamos? Pues primero establecer una serie de parámetros que estos sean los indicadores que nos digan cómo es la calidad del agua. Y estos a su vez que los podamos comparar con otros y nos digan si un agua está contaminada y el grado de contaminación. Entonces, esto nada más eran parámetros físicos, pero sabemos que también hay parámetros químicos y parámetros biológicos. Entonces, de entrada, pues muchos de los parámetros podemos fácilmente identificar, ¿no? Pues cuántas grasas y aceites tiene. Por ejemplo, el color. Otro fácil, pues puede ser tal vez los sólidos suspendidos totales. Es cuántas sustancias van suspendidas, pero que podemos identificarlos todavía como sólidos. Y bueno, pues esto ¿cómo se hace? Generalmente vamos a un cuerpo de agua y tomamos una muestra. Puede ser que vayamos en una lanchita o que nos acerquemos a una orilla y hagamos una toma de muestra. Estas tomas de muestra
generalmente, pues bueno, tenemos que llevarlas al laboratorio, a menos que llevamos un equipo que en campo podamos sumergir y nos dé algunos valores de estos parámetros. Pero generalmente, pues tenemos que tomar la muestra in situ y preparamos la muestra y la llevamos al laboratorio. Hacer esto, la verdad es que es costoso en tiempo y en dinero, en recursos. Entonces, surge otra idea. Si recuerdan con la imagen de satélite que les mostraba, nosotros podemos identificar muchas características en la superficie. Esto es más o menos un esquema de cómo es que opera o se obtiene una imagen de satélite. Tenemos primero una plataforma donde está instalado un satélite y estos tienen sensores. Estos sensores hacen un barrido. Más o menos aquí muestra, ¿no? Hace un barridito y lo que obtienes es información, pero esta información son en valores como de reflectancia, de lo que refleja esta superficie. Esta superficie manda estos valores de regreso al satélite. El satélite tiene una antena y entonces llegan de regreso a la Tierra a partir de una recepción. Y entonces, a partir de un procesamiento que hacen, podemos identificar, por ejemplo, condiciones de la superficie, pero no como una fotografía, sino ya como valores. Entonces, podemos identificar, por ejemplo, aquí, la condición, le voy a poner un zoom. Si esta fuera un mapa de uso de suelo y nos está representando qué es lo que obtenemos en la superficie, podremos tener una zona urbana o semiurbana, un cuerpo de agua, ustedes imaginen, y una vialidad. Además, pues podemos obtener aquí información de que hay vegetación. Si nosotros le quisiéramos trasladar a estos valores, o sea, que ya no representen como tal una figura o una estructura, sino valores de referencia en cuanto a lo que refleja, lo que emite, podríamos entonces obtener valores, pero esos valores los podemos convertir a colores, por hacerlo de una forma como más, visualmente más fácil de entender. Entonces, estos colores después los podemos transformar en características. Y estas características, a su vez, después las podemos poner como capas. Y cada uno de los elementos que estamos analizando en esta superficie los podríamos separar. Y de tal forma que después ya tendríamos información de cada elemento, de cómo está constituida la superficie, y los podríamos separar. Más o menos es así como funciona una imagen de satélite. Entonces, bueno, ¿qué podemos obtener? A partir más o menos del 74 surge esta idea de que con una imagen de satélite se pueden conocer características de la superficie sin estar presente, es decir, un monitoreo a distancia. ¿Y qué hace? Bueno, me permite, esta es una imagen de satélite, pero es una imagen de satélite que ya está tratada y generalmente pues ya se hizo una combinación. Digamos que las imágenes de satélite podemos obtener como diferentes fracciones en función de la reflectancia. Entonces eso los podemos como separar en bandas. Esta imagen que les muestro aquí ya es una composición. Una composición es la integración de por lo menos 3 bandas. Entonces, para que yo pueda observar esto como una fotografía, yo debí de haber integrado 3 bandas que me permitan ver como mis ojos me permiten ver, ¿no? Nosotros de pronto podemos ver, esto es un cuerpo de agua. Aquí podemos ver algunas parcelas sin cultivo y algunas parcelas en verde. Estas parcelas en verde o en tonos verdes, pues ya tienen una condición de una cubierta vegetal, es decir, ya tienen una vegetación. Pero también podemos observar, por ejemplo, zonas, pedacitos o fracciones que corresponden ya a zonas urbanas. Entonces, ¿qué me permite hacer una imagen de satélite? Pues poder identificar características a distancia sin estar presente. Y estas pueden ser de superficie, pero también de cuerpos de agua. Entonces, viendo estas características, pues empezaron a surgir diferentes estudios.
porque la idea es poder analizar algo a distancia sin tener que estar presente y poder evaluar hasta fenómenos de superficie que pudieran, si yo estuviera ahí, serían un riesgo. Pero como puedo hacer esta evaluación a distancia, pues puedo yo hasta dar un seguimiento sin ponerme en riesgo, sin invertir dinero o tener que moverme. Y además puedo tener la historia de estos fenómenos. Entonces, muchos se han utilizado, por ejemplo, para dar seguimiento a huracanes. Ajá. Por ejemplo, para evaluar la calidad del agua en cuerpos de agua o cómo la temperatura de los océanos se ha incrementado. Ujú. O como la imagen que les mostraba anterior, ¿no? De cómo ha crecido la zona urbana, por ejemplo, de Toluca. Y seguramente podríamos hacer lo mismo con el municipio de Atlacomulco, ver cómo ha crecido y hacia dónde está creciendo. Otro de los puntos que se ha utilizado mucho es en la agricultura. ¿Por qué en la agricultura? Porque lo que queremos es identificar cómo va creciendo un cultivo, el que ustedes quieran, el maíz, frijol, lo que ustedes quieran, porque necesitamos saber si nuestro cultivo está sano, Creo que si tiene alguna plaga, ¿perdón? ¿No? Ok. Bueno, si tiene alguna plaga y o si ha ocurrido algún fenómeno y dónde necesitamos identificar que, por ejemplo, ya no vamos a obtener una cosecha o que necesitamos resembrar. Se ha utilizado mucho en un término que se le llama agricultura de precisión. Esta agricultura de precisión lo que hace es identificar cómo está la condición de la vegetación, por ejemplo, si está en estrés hídrico, es decir, que requiere un riego o tal vez no lo requiere. Ujú. Y no necesitamos agregarle tampoco, por ejemplo, un fertilizante ni agua. Y otro de los eventos que más he utilizado es, por ejemplo, en catastro. En catastro, por ejemplo, dan seguimiento a desastres naturales. En esta imagen, esta es un incendio forestal. Más o menos así es como se ve en una imagen de satélite. Entonces, aquí ustedes pueden identificar, se puede ver, pues bueno, claramente toda la pluma de humo, pero se puede ver hasta el fuego, ¿no? Hasta el fuego y cómo es la condición de la vegetación en estos sitios. Con una imagen térmica que también algunos satélites tienen, es decir, nos permite identificar no solamente las condiciones de la superficie, sino también la temperatura. Entonces, con esta imagen nos muestra, esta no es una térmica, es una espectral, pero una térmica nos estaría diciendo cuántos grados centígrados o Kelvin tiene, por ejemplo, este incendio. Entonces, muchos de los incendios forestales se siguen a partir de imágenes de satélite para poder dimensionar el tamaño de los incendios, pero también porque es un riesgo estar en estas situaciones. Y bueno, uno que ustedes recordarán, que es el huracán Otis. En esta imagen hay algunos satélites que se dedican meramente a tipo meteorológico. Entonces, aquí lo que captan es la cantidad de vapor de agua. Entonces, vean, por ejemplo, este es el huracán Otis en el 23 y aquí está Acapulco. Entonces, en este lo que podemos identificar son las columnas. Lo que hace es que toma la imagen, pero está especializado en identificar temperaturas y contenido de agua. Entonces, aquí lo que se observa, todo esto blanco son columnas de vapor de agua y podríamos tener un térmico para poder identificar, por ejemplo, temperatura. En este solamente es la columna de agua porque lo que querían identificar era hacia dónde estaba girando y hacia dónde iba a avanzar, es decir, su trayectoria y el alcance en función de la superficie que iba a impactar. Y bueno, pues bueno, la velocidad del viento también es una condición que se puede medir en este tipo de satélites. Entonces, hay diferentes tipos de satélites. Hay aquellos que nos dan como la condición de la superficie, es decir, lo que refleja. Este tipo de satélites lo que hacen es en función de variables meteorológicas, por ejemplo, el vapor de agua. Y entonces al dar un seguimiento, nosotros podemos identificar, por ejemplo, dónde va a llover o cuánto va a llover o cuánto va a durar una lluvia.
Pero, pues como les había dicho, también podemos identificar los cambios. En esta imagen, y yo creo que también la vieron en televisión, nos dice, por ejemplo, los cambios en la superficie, cuando antes y después de Otis. O sea, si pueden ustedes identificar, aquí está una bahía, y aquí es un embarcadero. Y a la orilla, pues bueno, se pueden observar puntitos blancos que pues corresponden a edificaciones. Y está en verde toda la vegetación. Aquí hasta se puede ver un cuerpo de agua. Cuando pasa Otis, igual aquí está la bahía y ahí el embarcadero. Y en lo que veíamos antes, que era como construcciones o edificios, pues vean cómo se devastó y toda la vegetación que estaba al centro, pues desapareció. La condición, por ejemplo, del cuerpo de agua que yo les mostraba aquí, cambió el color, no cambió otro uso de suelo, sino más bien por la cantidad de sólidos de tierra, pues sí, de tierra al final de cuentas, cambió esta condición, aunque sigue siendo un cuerpo de agua, ¿no? Entonces, estas condiciones de reflectancia, es decir, lo que nos refleja, lo que podemos captar con el sensor, nos hace identificar, por ejemplo, cómo está la condición de cuerpos de agua, pero también de superficies, o en este caso, por ejemplo, cómo quedó devastada la vegetación, que de pasar de vegetación pasó a suelo desnudo. Entonces, una imagen de satélite pues nos permite identificar muchas cosas a distancia, obviamente con un conocimiento previo, pero sin ponernos en riesgo, lo podemos hacer fácilmente, digamos que en menor tiempo y con menor costo. Algo interesante es que, pues bueno, en México no contamos con este tipo de información, pero Estados Unidos, por ejemplo, es un país que sí ha lanzado, por ejemplo, sus satélites y sí ha podido capturar toda esta información y lo ha puesto a disposición público. Entonces, antes se podía tener acceso, pero teníamos que pagar. Hoy día no tenemos que hacer un pago, son libres. Entonces, pues eso también nos representa una posibilidad, pensando en que de pronto pues no tenemos recursos para hacer investigación. Bueno, entonces, ¿cómo es que funcionan más o menos las imágenes de satélite? Les decía que de pronto puede ser como una fotografía, pero esa fotografía, nada más, no sé si en física ustedes hayan visto alguna vez el tema del espectro electromagnético. No sé si alguno me pueda responder. No lo hemos visto. ¿No? Va. Em, Este, digamos que sería como toda la luz. En esta aquí es toda la luz que podemos obtener de la luz del sol. Pero digamos que hay una fracción de la luz que pueden nuestros ojos identificar, que es lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, ver a nuestros compañeros que están al lado, ver al profesor, ver una pantalla, poder ver, por ejemplo, el agua o el cielo azul o las hojas verdes, ¿no? O las flores de diferentes colores. Eso es lo que nosotros podemos identificar porque es lo que refleja y lo que nuestros ojos captan. Eso sería este rango, ¿no? En el visible. Nosotros podemos identificar el azul, el rojo, el verde, ¿no? Eso sería como el espectro visible, lo que nosotros podemos identificar a simple vista. Pero después hay una fracción de ese espectro que es el infrarrojo. El infrarrojo ya no lo podemos identificar. Ya nuestros ojos ya no es posible, por ejemplo, una manzana. Una manzana, si tuviéramos una manzana roja, podríamos ver el rojo de la manzana o el amarillo, o de pronto si está como golpeada, podríamos observar una manzana hasta como el rojo ya oscuro, como cafecito. Eso es lo que nuestros ojos pueden identificar. Pero si pusiéramos una manzana en el espectro del infrarrojo y nosotros tuviéramos unos lentes que pudieran identificar en el infrarrojo, podríamos ver abajo de esa capita de la manzana.
podríamos identificar que tal vez tiene un golpe, ¿no? Que de pronto vemos una manzana bien rojita por fuera y la abrimos y está como cafecita, ¿no? Ya mayugada, ¿no? Como comúnmente le llamamos. Si tuviéramos esa capacidad de ver en el infrarrojo, podríamos ver más allá de la superficie. Ujú. Ese sería el infrarrojo. Aquí estaríamos. O sea, nuestros ojos ya no lo pueden identificar, pero una imagen de satélite sí puede traspasar, ¿no? Y luego, bueno, está otras longitudes de onda que también nos permiten ir más adentro de lo que nuestros ojos por la superficie pueden identificar. Y finalmente tendríamos el infrarrojo, este es el infrarrojo cercano, pero también tenemos un infrarrojo medio y un infrarrojo lejano, que eso es pues, más difícil de poder identificar nuestros ojos, ¿no? Son incapaces. Pero también tenemos un espectro que permite ver la temperatura. Imaginen que nosotros tuviéramos unas lentes y pudiéramos ver la temperatura corporal de los compañeros, ¿no? O de la pantalla o del clima, si saliéramos, pudiéramos poder percibir la temperatura, por ejemplo, del ambiente o del suelo. Ujú. Entonces, también una imagen de satélite nos permite identificar todo este espectro. Depende los sensores con los que cuente o con los que esté cargado en la plataforma. Entonces, hay unos satélites que se llaman Landsat. Ujú. Estos Landsat, que yo aquí les pongo, han tenido una historia desde 1974 hasta hoy día. Entonces han pasado varias misiones, desde misión 1 hasta llegar a misión 9, que es la que actualmente opera. Pero la gran ventaja de estas imágenes es que podemos tener la historia. La historia a lo largo del tiempo, desde el 74 hasta hoy día, y parece que puede continuar. Entonces, teniendo la historia, nosotros podemos identificar cómo es que ha cambiado, porque de pronto pues vemos en el día a día, si todos los días vamos de la escuela a la casa, de pronto pareciera que nada ha cambiado, ¿no? O pocas cosas han cambiado, pero porque vamos y venimos, ¿no? Entonces, constantemente esos cambios de pronto se vuelven imperceptibles. Pero si tomáramos una imagen, o si ustedes pudieran tomar una imagen de su casa o de su ejido, de su pueblo donde viven, de hace 20 años, y cómo hoy día se ve, podrían identificar esos cambios que de pronto en el día a día parecen imperceptibles. Entonces, con este tipo de imágenes nosotros podemos identificar la historia, es decir, los cambios, pero también condiciones que de pronto a simple vista no podemos identificar. Entonces, esa es una de las razones por la que los satélites Landsat son unos de los más utilizados, son de los que más se ha explorado, pero también de los que más se utiliza para hacer investigación. Ujú. La forma en cómo operan estos satélites tiene que ver con esto. Es un esquema muy simple, pero más o menos es la idea. Si nosotros obtenemos la luz pues, gratuita y para todo el mundo, es la solar. Ujú. Esta luz solar lo que hace es que desprende, pues como tal, rayos de luz. Estos rayos de luz, algunos atraviesan las nubes, algunos se quedan en las nubes y se reflejan, o se dispersan. Algunos rayos logran llegar a una superficie y esta superficie puede ser terrestre o puede ser acuática. Puede tener vegetación, suelo desnudo, una ciudad, puede tener un pavimento, lo que a ustedes se les ocurra en una superficie. Y las condiciones en esta superficie, digamos, cada uno de los materiales, imaginen que están en un techo de lámina o en un techo de concreto, o están en un pastizal, están en una milpa, en un cuerpo de agua, en una laguna, etcétera. Cada una de las superficies tiene una condición diferente. Esa condición hace que los rayos que incidieron en esa superficie, algunos se reflejen, unos se queden absorbidos en esta superficie, calienten el suelo o calienten la temperatura, calienten la superficie, por ejemplo, de un techo de lámina, etcétera, pero otra parte se refleja.
Entonces, lo que hace un satélite o un sensor que está montado en una plataforma es recibir esa información. Y esta información se transforma de tal forma que ahora ya no se llama reflectancia, sino se llama ahora número digital. ¿Por qué? Porque para nosotros a través de una computadora es más fácil identificar un valor y asignarle una condición o una característica que tener una imagen. Imaginen cuántas imágenes tendríamos que tener de esto en lugar de tener, por ejemplo, una matriz de datos, que es una forma más fácil de poder entender las características de una superficie. Entonces, bueno, estas formas que yo les decía, cada superficie tiene una condición, se ha hecho llamar en función de una gráfica. Si nosotros tuviéramos aquí, por ejemplo, esto que está aquí punteado, que está un guión, un puntito, un guión, un puntito, es la condición de cómo el agua se comporta. Es decir, imaginen ustedes, ¿no? Que tienen, cada uno de nosotros tiene un comportamiento diferente, aunque todos somos humanos, aunque habemos mujeres y hombres, aunque somos niños, adultos, viejos, etcétera. Cada uno tiene, independientemente de esa condición, tiene una forma de ser, un comportamiento. Ujú. Pero todos al final seguimos un patrón. Entonces, eso imaginen que ocurre con los cuerpos de agua. Lo mismo con el suelo. Y lo mismo, por ejemplo, con la vegetación, o sea, aquí tuviéramos una condición, por ejemplo, de una zona urbana o de un cultivo. Cada uno tiene un patrón de comportamiento, es decir, va a reflejar en cierto rango de ese espectro electromagnético que yo les contaba. Entonces, si nosotros aquí tuviéramos en el eje de las X la condición de la longitud de onda que estamos midiendo, es decir, de la luz, cómo es que se comporta. Ujú. Y cada una de estas superficies, ¿cómo es que la cantidad que refleja en tal rango, es decir, en este espectro, podríamos identificar que podemos caracterizar cada superficie y a esa característica le llamamos una firma espectral? Firma espectral porque del espectro electromagnético presenta un comportamiento. Por ejemplo, el agua, esta, ¿no? El agua, que es el que ahorita nos interesa. El agua en el espectro bajito, de los valores bajitos, va a subir, o sea, nos va a representar un valor alto. Ujú. Pero conforme avanzan estos valores, empieza a caer el comportamiento, de tal forma que si yo tuviera una longitud de onda de 1.6 o 2 o hasta 3, ya no encontraría cómo se comporta el agua. Entonces, esto ha hecho que entonces las investigaciones se centren en las longitudes de onda cortita, porque ahí me va a estar reflejando la condición del agua. Caso contrario, por ejemplo, el suelo. El suelo desnudo, los valores más altos los encuentro en los valores más altos del espectro. Ujú. Entonces, yo no voy a estar evaluando el suelo en el espectro bajito. ¿Por qué? Porque me va a estar representando mayores valores o mejor la condición del suelo en el espectro alto, a diferencia, por ejemplo, del agua. Esta gráfica que aquí les muestro es una gráfica de reflectancia en función de las firmas espectrales, es decir, cómo se comporta cada uno de las composiciones de la superficie. Entonces, algunas investigaciones dicen, bueno, a mí me interesa ver cómo se comporta el agua o la calidad del agua. Me voy a este espectro. Ujú. Algunos dicen, bueno, a mí me interesa la vegetación, pero la vegetación de ver cómo es que va creciendo en una longitud de onda, esas son longitudes de onda, después cómo caen y luego suben, ¿no? Pero hay quien podría estar analizando, por ejemplo, cómo es el comportamiento de un incendio forestal. Entonces tendríamos que estar en un espectro diferente a los cuerpos de agua, diferente a la vegetación y diferente al suelo desnudo. ¿Ok? Más o menos es como funciona la idea de una imagen de satélite. Y aquí, en esta imagen, yo les muestro cómo se ve una imagen de satélite solamente de una banda. Esto que vemos aquí más verde, bueno, no sé si ustedes lo logren ver, pero en verde, que es como una mancha, este es un cuerpo de agua. Este es un cuerpo de agua. Y alrededor podemos imaginar que, pues bueno, hay suelo desnudo, hay vegetación. Esto que se ve aquí como en rectangulitos
es una zona urbana, puede ser un fraccionamiento, un pueblo, un ejido o una ciudad. Entonces, con estas condiciones nosotros podemos identificar que tenemos un gradiente de colores, si así lo queremos ver. Entonces, en este gradiente de colores y tenemos números, podemos extraer solamente aquello que nos interesa. Por ejemplo, a mí, ¿no? Que me puede interesar de pronto solamente analizar un cuerpo de agua. Entonces, le hago una extracción solamente a estos píxeles, es decir, a estas celdas que me interesan porque tienen una condición de un valor, de un color, que a mí me interesa después analizar ya por separado. Entonces, más o menos este es como podríamos ver una imagen de satélite, pero solamente una banda. Ujú. Esta condición de poder analizar a distancia, sin estar presente, sin tener que estar expuesto, me ha permitido imaginar entonces que podríamos no solamente hacer un mapa, ¿no? Hacer un mapa como este que les muestro aquí, pues es relativamente muy sencillo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, simplemente tomo la imagen y la inserto en un mapita y bueno, a partir de colores yo puedo identificar o representar que esto que se ve aquí en azul como línea, pues es un cuerpo de agua, es un río. Ujú. Y aquí hay diferentes cuerpos de agua que se siguen, ¿no? En condición rosita, que aquí les estoy poniendo, es un tipo de vegetación, pero también tenemos el verde o tenemos un color como oscuro o diferentes tonos, ¿no? Esos tonos yo después los puedo reclasificar y decir, bueno, para que no se vea así como que colores nada más, podría yo caracterizarlo en qué es lo que realmente me representan esos colores. Bueno, a partir de estas características que tienen, o pues sí, las propiedades que tienen las imágenes de satélite, pues han surgido varios estudios. Uno de estos, pues bueno, lo hicimos en Nayarit, ¿no? En Nayarit, si alguno ha ido, puede identificar que, pues bueno, de pronto es como una zona de manglar, los mangles, pero también es una zona que es un estuario y está muy cerquita ya al mar, ¿no? Y estas planicies de pronto hasta se inundan, porque estas planicies al estar a nivel del mar, cuando hay mucha precipitación o hay marea alta o por ejemplo huracanes, pues bueno, el agua entra, entra. Entonces lo que ha permitido en esta zona, voy a dar un zoom. Aquí, a ver, no sé si ustedes alcancen a ver, pero se ven como cuadritos, como unas rejitas. Estos rectangulitos están como muy alineaditos. Bueno, pues esto se trata de una granja acuícola, una granja camaronera. Y lo mismo que en estos cuadritos que están acá. Igual, son granjas. Entonces, pues bueno, obviamente por la zona, por su ubicación, pues digamos que tienen muchas corrientes de agua. Esos que aquí les estoy mostrando con la manita, no sé si se alcanza a ver, pero pues son cuerpos de agua. Y las granjas, pues bueno, por la grandeza de estar en esta región, donde hay un clima con una temperatura alta, hay mucha disponibilidad de agua y hay mucho terreno. La verdad es que también es una zona muy amplia, pues se han establecido estas granjas camaroneras. Entonces, por ahí nos dijeron que querían identificar cuál era el impacto de estas granjas camaroneras. Es decir, o sea, sí, el impacto económico, pues sí lo tienen. Porque de entrada, pues en una zona donde de pronto no hay ni casas, o sea, son muy poquitas las casas que se observan aquí, por ejemplo, aquí hay y aquí hay. En esta zona también hay casas. Son pueblitos muy pequeños, entonces la mayoría se dedican a la pesca, pero pues la pesca, si no es un lugar turístico, pues a quién le venden este producto. Entonces, una forma de incentivar las actividades económicas o el empleo fue a partir de estas granjas, pero empezaron a ver que la parte ambiental, pues nadie la estaba cuidando ni regulando. Entonces, mandaron a hacer un estudio para ver el impacto que tienen estas granjas camaroneras y acuícolas en la región, es decir, qué hacían con sus desechos. O sea, sí toman el agua, lo pasan a las granjas para mantener sus cultivos, pero a la hora de desechar, pues hacia dónde se iban esos desechos y qué impacto tenían en esta zona. Entonces, pues bueno,
Estos puntitos que yo les muestro aquí, los puntitos amarillos y rojos, son lugares donde se hicieron muestreos. Si van en lancha, igual aquí en este río, por ejemplo, van en el río y van tomando muestras hasta donde era posible, ¿no? Porque, bueno, también hay lugares donde es muy difícil el acceso y, bueno, en la mayoría, pues, donde pudieron adentrarse, fueron y tomaron los muestreos. Para esto, pues, bueno, tomaron las muestras y lo que buscábamos era poder identificar la temperatura del agua, la condición de pH, salinidad, los niveles de clorofila y la concentración de sólidos suspendidos totales. ¿Por qué? Porque queríamos identificar si antes de que entraran, por ejemplo, el agua, antes de que entraran las granjas, su condición y poder identificar si tenía un impacto a la salida después de las actividades que pues tenían en estas granjas y ver hacia dónde se iba el agua y si el agua de pronto por su capacidad que tiene como de resiliencia podía volver a la condición antes de pasar a las granjas y poder regular, por ejemplo, la concentración de todos estos nutrientes que se colocan en las granjas. Entonces, bueno, hubo un equipo que sí se fue a campo y tomó cada uno de los puntos que les menciono, tomó muestras, se llevaron al laboratorio y entonces ya podíamos obtener, por ejemplo, la temperatura, la salinidad, el pH, la clorofila y sólidos suspendidos totales. Pero estos puntos, pues bueno, las muestras solamente nos indican de cómo es la condición puntual, solamente para ese sitio. Entonces, imaginen ustedes que nosotros tomáramos 5 puntitos y dijéramos, ah, bueno, 5 puntos me representan toda la condición de esta región. Y es una región muy, muy grande. Y pues no sería válido, ¿no? Porque en cada una de las regiones hay condiciones diferentes. De pronto puede haber descargas, de pronto puede ser, por ejemplo, un meandro. Un meandro en un río es esta curvatura. Ojalá alcancen a ver, ¿no? Pero es esta curvatura. Un río cuando tiene curvaturas de este tipo, lo que hace es que permite disminuir o cambiar su velocidad y estas condiciones permiten oxigenar. Al haber meandros, digamos que lo que favorece es que mejore la calidad del agua. Por ejemplo, en el caso del río Lerma, pues ya no tiene meandros, ¿no? Ya es un canal. Entonces, esa condición fisiográfica que ha perdido el río Lerma, que estos ríos aún tienen, que aún pueden observarse, pues hacen que sí funcione como un río, como un ecosistema, a diferencia de un canal, como lo es el río Lerma. Entonces, bueno, hicieron esos estudios y a nosotros nos tocó hacer este análisis de la parte satelital. Entonces, a partir de esos puntos, nosotros lo que hicimos fue, bueno, primero caracterizar la condición, por ejemplo, esto. Si nosotros ya teníamos datos de temperatura, pero eran puntuales, pues lo que nosotros hicimos fue, a partir de un modelo, poder interpolar, es decir, rellenar aquellos espacios donde no habían sido tomados puntos de muestreo, pero que representaban una condición, y nosotros con la imagen de satélite pudimos extraer, ah, bueno, para un píxel tal, existe una temperatura tal. Entonces, esto es válido y entonces generamos un modelo, es decir, una ecuación matemática y la aplicamos a toda la imagen. Dado que una imagen nos representa la condición propia de en el momento en el que tomaron el muestreo, pues es válido entonces extrapolar esa condición y decir, para este punto donde tomé un dato, cuando pongo la imagen de satélite tiene este valor y es válido y es correcto, entonces este valor que representa una ecuación, aplícala o expándela a toda la escena. Y por eso es que logramos obtener de forma continua, ya no puntual, las condiciones de temperatura, por ejemplo, para el río, para algunos de los otros ríos pequeños y para la zona donde estaban las granjas. Esos eran los puntitos que nosotros de momento obtuvimos de forma puntual. Entonces los comparamos
Como teníamos las mediciones en campo, teníamos la temperatura medida, pero también a partir de un modelo que hicimos, calculamos la temperatura a partir de la imagen de satélite. Entonces, varios pueden coincidir, otros no. Por ejemplo, estos que puse aquí en tachecito, pues estaban completamente alejados, ¿no? Aquí me decía que la temperatura que habían tomado a partir de las muestras en campo era más o menos de 32 grados y el satélite me decía que era de 40. En este caso, pues igual como 33 y el satélite me decía que eran, no sé, 41, 42 y estos puntos, pues bueno, eran atípicos, es decir, no entran dentro de lo que estadísticamente representa tener estos valores como normales o con un comportamiento normal y estos son atípicos. Generalmente eso pasa en estadística, ¿no? Y de pronto podemos integrarlos o excluir desde nuestra evaluación. Entonces, para no tener una imagen como la anterior, donde nada más podríamos obtener la condición de los cuerpos de agua que nos importaban, bueno, también nos interesaba ver qué estaba pasando con todo el ambiente. Entonces aquí ustedes pueden ver en estas rejillas, en estos cuadritos que les pongo, cómo es que aquí estaban las granjas acuícolas o camaroneras, también aquí hay más, pero también qué es lo que estaba ocurriendo con la temperatura, no solo del agua, aquí la podemos observar, ¿no? Aquí en rosita con un poquito como moradito, podemos observar que la temperatura más o menos oscilaba entre los 26 y 30 grados, ¿no? Pero también aquí se observa cómo es que sale. Este ya es el Pacífico. Ajá. Y entonces este es el río Santiago, el del río Lerma. Entonces desemboca y si aquí podemos ver, hasta podemos identificar la pluma térmica de descarga, las temperaturas, ¿no? Aquí la temperatura es de 26, 28 grados y parece que en el Pacífico la temperatura es de 30 grados. Entonces podemos ver cómo aquí el río no lleva temperatura del agua muy alta. Más bien el océano es el que tiene la temperatura más alta. Pero en la parte continental, en la parte terrestre, podemos identificar que las temperaturas de la superficie oscilan más de los 40 grados en la superficie. Entonces, esta imagen no solamente nos muestra la temperatura de los cuerpos de agua, sino también de la superficie que puede estar de suelo desnudo, de vegetación, de condiciones, por ejemplo, de vías de acceso o hasta de edificaciones. Y luego, bueno, también algo importante que ahí nos dijeron era poder identificar las concentraciones de clorofila. La clorofila no es otra cosa más que algas que proliferan en los cuerpos de agua, es decir, en el agua. Cuando ustedes ven, por ejemplo, en el agua, no sé, la lentejilla, ¿no? Que muchos pueden identificar, pues es un alga y esta nos dice que ese cuerpo de agua tiene condiciones de temperatura, pero también de nutrientes, tal cual como para que se desarrolle ahí ese tipo de vegetación. ¿Vale? Entonces, ¿por qué era importante identificar dónde se estaban llevando a cabo los niveles más altos, por ejemplo, de clorofila? La clorofila, donde ustedes ven los valores verdes o azules, es donde estaban los niveles más altos. En el río, los niveles más altos están en rosita con morado. Este es el río. Entonces, si pueden ustedes identificar, aquí hay lugares donde la clorofila, los niveles de clorofila eran muy, muy altos. ¿Por qué es importante? Bueno, si ya dijimos que aquí había una condición de una actividad económica, como la producción de acuícola o camaronera, generalmente para que las granjas funcionen, pues hay que agregarles no solamente agua, ¿no? Hay que agregarles nutrientes. Y esos nutrientes, pues bueno, los organismos no es que todos los puedan absorber o alimentarse de ellos. Muchos nutrientes se van en el agua, porque lo que hacen las granjas es toman un poquito del agua, la hacen pasar por sus granjas y después las desechan, porque ellos quieren que corra el agua, que fluya. Pues también fluyen los nutrientes. Y entonces una alta concentración, por ejemplo, de nutrientes, lo que hace es que eutrofica, es decir, hay un exceso de nutrientes. Y con un exceso de nutrientes, como hemos visto, los extremos, o ya sea de poquito o de mucho, pues sí tiene una alteración importante en los ecosistemas.
Entonces, una alta concentración de clorofila es señal de una eutrofización. Y eso tampoco es algo normal en la naturaleza. Significa que ya hubo un impacto antropogénico. Y bueno, esto es, digamos, en la parte como estadística, cómo es que logramos hacer un modelo. Un modelo basado, obviamente, en datos de campo, es decir, en datos reales. Y los ajustamos o los interconectamos, por así decirlo, a una imagen de satélite y después, con un poquito de estadística, pues armamos una regresión. Esto es una regresión lineal simple. Es decir, aquí tenemos los valores en campo y estos son los valores que nosotros pudimos extraer a partir de la imagen de satélite. Y bueno, ¿qué nos dice? Que más o menos siguen un comportamiento igual. Por lo tanto, este modelo es apto para poderlo aplicar en este cuerpo de agua en otras ocasiones. Es decir, si quisiéramos evaluar, por ejemplo, la temperatura o la salinidad o la clorofila, ya no tendríamos que ir a campo otra vez a tomar muestras. Podríamos aplicar esta ecuación a una imagen para ese sitio, solamente para el sitio donde validamos y construimos el modelo, sin tener que ir a campo, podríamos obtener valores de temperatura, clorofila y salinidad. ¿Por qué? Porque no es tan malo nuestro modelo. Tiene una R cuadrada, que es un coeficiente que nos indica que sí está representando lo que estamos estimando a lo que estamos observando. Más o menos esa es la idea. Y bueno, esta misma idea la utilizamos, esto fue en Nayarit, pero esta misma idea la utilizamos en Veracruz. En Veracruz, no sé si ustedes sepan que está una nucleoeléctrica, una eléctrica que se llama Laguna Verde. Esta Laguna Verde se encuentra en Veracruz. Y es la única planta de energía nuclear en México. Es, digamos, relativamente por su producción es pequeña porque pues solamente genera más o menos del 4 al 6% de la electricidad que en todo el país se utiliza. Pero algo interesante de esta energía nuclear es que, bueno, como ustedes pueden ver en esta imagen, esta es la planta y está a cargo de CFE, ¿no? Entonces, tiene dos reactores nucleares que lo que hacen es que elevan el agua de la temperatura hasta hervir y con eso, y turbinas generan electricidad. Pero, pues como ponen a hervir el agua, después tienen que enfriar también los reactores y enfriar el agua porque finalmente la desechan. Y entonces la desechan al Golfo. Entonces aquí tienen unas salidas y desechan el agua. Pero ¿qué pasa con el agua? Pues ya de sí, esto pues bueno, ambientalmente representa un riesgo, por así decirlo. Pero ¿qué pasa con la temperatura del agua cuando la desechan? Esta imagen aquí les muestro más o menos dónde está en el Golfo de México. Esta imagen que les muestro acá es una imagen de satélite que después nos pusimos a analizar. Bueno, aquí está la salida. Esta es la salida del agua que utilizan aquí en la planta para enfriar reactores y el agua que también utilizan después para el desecho. Entonces aquí ustedes pueden ver en rojo más oscuro hasta llegar al amarillo, verde, ¿no? Más clarito. Este es un gradiente de temperaturas que se llama isotermas. Entonces, las temperaturas más altas, pues obviamente están aquí en la salida. Pero, ¿qué pasa con estas temperaturas? Pues tienen un impacto inmediato, no solamente aquí, ¿no? Porque la temperatura no es como que llega al océano y rápido obtiene otra vez la temperatura. Más o menos estamos diciendo que la salida de esta central, la temperatura tiene arriba de 34 grados, ¿no? Más o menos. Cuando la temperatura del Golfo de México más o menos oscila entre los 26 grados. Entonces, este impacto, este diferencial de temperatura sí tiene un impacto en el ecosistema. Y nosotros lo que hicimos fue identificar esta pluma térmica. Se llama pluma térmica porque, bueno, más o menos tiene una formita como de una pluma, pero tiene un centro, digamos un corazón, y después se va esparciendo la condición de esta temperatura. Entonces el impacto que tiene no es como desechan el agua y rápido se combina con
con la cantidad de masa de agua de otras regiones y se enfría rápidamente. Eso no ocurre inmediato. Y es más, algunos puntos de entrada para acá podríamos ver que la temperatura va por la orilla, por la costa, pero también de pronto se regresa. ¿Esto qué significa? Que hasta podría estar afectando el funcionamiento de la planta nuclear, porque la temperatura que están tomando o el agua que están tomando tiene una temperatura alta comparada con la que tiene, por ejemplo, en el Golfo de México de forma natural. Bueno, este es un estudio que también hicimos, ¿no? Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en cuanto a evaluar la calidad del agua? Pues tomamos la misma idea de la pluma térmica que hicimos en Veracruz y el objetivo es en el río Lerma ahora poder evaluar a partir de estas plumas térmicas que les mencionaba, de cómo se ve la temperatura en una imagen de satélite sin necesidad de estar ahí en campo midiendo u observando, podríamos hacer el monitoreo y seguimiento, por ejemplo, de las descargas de agua. Y estas descargas de agua no todas tienen autorización, ¿no? De pronto hemos visto a lo largo del río Lerma, en cualquier municipio donde ustedes se paren, que hay muchas descargas ilegales, ¿no? De pronto algunas son de tipo municipal, algunas son como desde casa, pero otras son de tipo industrial. Entonces, esta imagen que les muestro aquí más o menos es cómo se puede observar una imagen de satélite la condición del agua. Aquí claramente se ve que hay una descarga, pero hasta se puede ver, por ejemplo, una condición diferente de la temperatura. Y esto, como les decía al inicio, si nosotros nos paráramos ahí a observar, a menos que tuviéramos un instrumento de medición, no podríamos identificar estas condiciones. Visualmente no podemos identificar la temperatura, pero con una imagen de satélite sí. Y es más, una imagen de satélite nos podría estar indicando si tiene un arrastre de sedimentos o de sólidos, es decir, que no solamente lleva agua con un diferencial de temperatura, sino que además pudiera llevar otras condiciones. Hoy en día estamos intentando evaluar si también es posible identificar los metales pesados en las descargas de agua, en la contaminación del agua, porque hacer análisis de metales pesados pues también es costoso, ¿no? También son reactivos costosos para hacer el análisis en laboratorio. Pero si nosotros una vez lo hiciéramos, calibráramos y armáramos un modelo, esas condiciones que medimos en campo nos servirían para después no necesitar ir a campo y poder hacer la evaluación de la condición de la calidad del agua solo con una imagen de satélite. Y digo solo porque también cabe destacar que tiene desventajas, ¿no? Una de las ventajas de utilizar imágenes de satélite es que, al menos con el sensor Landsat, es que si hay nubosidad o hay vapor de agua o hay humo, no me permite ver, o sea, como les decía, atraviesan los rayos, la luz y llega a una superficie, pero si hay nubes, humo o vapor de agua, refleja la condición y por tanto no llega ese reflejo a la superficie y por tanto no me puede regresar esa información, que es la desventaja. Otra desventaja es que durante la noche estos sensores yo no podría obtener información porque operan con la luz del sol. Entonces, tiene como varias desventajas, pero también tiene varias ventajas. Entonces, pues bueno, esto es más o menos lo que les quería platicar de la condición, de cómo las imágenes satélite nos permiten evaluar la calidad del agua, entre otros de los fenómenos, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí llega mi plática. Espero que haya sido más o menos interesante y no sé si haya alguna cuestión o algún comentario, una queja, una sugerencia, lo que sea. Hola chicos, ¿tienen alguna pregunta? Me parece que Fer levantó la mano. Sí, ahí tiene su mano, Fer. Adelante, Fer. Sí, buenos días. Hola. Tenía una pregunta. ¿Qué avances recientes en tecnología satelital han mejorado la precisión en la evaluación de la calidad del agua? Ujú. Pues fíjate que de los principales avances es que, bueno, no les comenté, ¿no? Pero de pronto una imagen de satélite está conformada por diferentes celdas. Ajá. Estas celdas, es decir, son pixelitos, son cuadritos. Y cada uno de estos cuadritos van conformando como la condición de la superficie. Entre más pequeño sea este cuadrito o esta rejilla,
más capacidad de poderme identificar la superficie yo voy a tener. Entonces, cuadros más grandes significa que me va a englobar, no sé, imagínate un cuadrito de 1 kilómetro, todo lo que hay en 1 kilómetro. Ese kilómetro, de pronto, si hubiera carretera, un cuerpo de agua, y luego pasamos a una casa, todo me lo va a englobar en función de la característica que más domine. Entonces, de los principales avances están en el tamaño de la resolución de estos píxeles. Entonces, antes empezábamos con píxeles de 1 kilómetro. Con Landsat pasamos a píxeles de 30 metros. Es decir, 30 por 30 tendríamos una superficie de 900 metros cuadrados evaluados. ¿Hacia dónde va la tecnología o el desarrollo? Puedes hacer cuadritos más pequeños. Hoy día, por ejemplo, tenemos Sentinel de 10 metros, es decir, 100 metros cuadrados. Y esta fineza, por así decirlo, nos permite entonces identificar características más puntuales y evitar errores de generalizar en un espacio en lugar de identificar puntualmente dónde está un fenómeno. Muchas gracias. No hay que hacer. ¿Alguien más? Yo ya cambiamos de grupo, maestra Rocío, doctora Rocío. Ya tuve que Sí, salir, sí, ya vine para acá, pero ya habían quedado los chicos. ok, Ya, perfecto. ya había llegado los maestros, el otro maestro. Ok, bueno, Sí, pues muchísimas gracias. Pues un sí. gusto. Ojalá que algún día nos puedan acompañar, venirse, dar la vuelta acá en una visita guiada a Litka. Ojalá que algún día se animen. Gracias, doctora. Claro que sí. Hemos estado insistiendo con el compañero Alfred en esa situación de poder sumar una actividad más práctica para que los chicos puedan visualizar. Pues muchas Sí, gracias. bueno, Sai, ¿algo más comentar? No, eso sería todo. Muchas gracias, doctora Rocío. También los chicos del 406 se tienen que ir a sus clases, claro. sí, pero muy enriquecedora su conferencia, doctora. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, 406. Pueden entrar a su siguiente clase. Muchas gracias. Gracias.